Al comienzo de un nuevo día de sábado, en estos primeros momentos en los cuales comenzamos el día de adoración a nuestro Dios, quiero enviaros por las fechas que son un saludo especial. Esperamos que dentro de las condiciones por las cuales vivimos podáis haber pasado pues en familia o los que os habéis podido reunir pues unos momentos especiales. Pero llegamos a la gran fiesta. Llegamos a la gran fiesta del sábado, en la cual recordamos que somos como raza, somos creación de Dios. Bienvenidos. Comenzamos entonando el himno seleccionado para hoy. Cantemos. Dios se compadece.
Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos guías. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, nuestra esperanza, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por este hermoso día, Santo Sábado, que acabamos de comenzar, Señor, y gracias por todo lo que tú nos das cada día. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, reitero, bienvenidos a todos a este nuevo programa de la serie sobre Biblia y ética. Estamos en el tercer de los capítulos hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la humanidad. Importante el tema porque en él vamos a tratar cómo Dios diseñó a la raza humana y cómo Dios tuvo que hacer todo lo necesario para poder rescatarnos de los problemas donde nos habíamos metido. Por lo tanto, hoy vamos a ver Génesis 3 y por título, por llamar un poco la atención, de reyes a mendigos. El capítulo 3 es un capítulo que es muy conocido y es cuando se relata cuando el pecado entra en el mundo, cuando el pecado entra en el universo y las consecuencias que se desprenden de ese pecado, pero sobre todo, cómo va a modificar las relaciones interpersonales diseñadas por nuestro Creador. Vamos a ver dos pequeñas secciones, 2:24 al 3:4, de una sola humanidad a la división, y 3:5-15, viviendo dentro de esa división. ¿Cómo va a repercutir sobre la creación ese proyecto de Dios para nosotros? Comenzamos los textos, comenzamos a relatar, a ver cómo se desarrollaron los acontecimientos en los momentos previos a la entrada del pecado y cuáles fueron las consecuencias. Por eso, en el capítulo 2, versículo 24, como dejábamos el texto en el capítulo anterior, después de contarnos ese segundo relato de la creación, cómo fue el sexto día de la misma, dice, por eso abandona padre y madre, se junta a su esposa y se hacen una sola humanidad. La matemática de Dios a veces es muy complicada para el ser humano, porque para Dios, desde la creación, desde el comienzo, la pareja humana es 1 más 1 igual a 1. Ambos fueron creados a la misma imagen de Dios. Ambos recibieron la orden de Dios de crecer y multiplicados. Ambos recibieron también la creación puesta en sus manos. ¿Para qué? Para controlarla, para cultivarla, para poder disfrutar de lo que Dios había preparado para ellos. No sabemos el tiempo que pasó, pero sí sabemos, tal y como nos dice el texto, que los dos no tenían ningún sentido de vergüenza. Dice el versículo 25, y los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían pudor, no sentían que simplemente vivían en la atmósfera en la cual Dios los había creado. El capítulo 3 comienza con esa I que veis ahí en pantalla, porque es una escena que se continúa. Dice que la serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, si somos honestos y sinceros, solamente podemos conocer lo que tenemos en el texto.
No, no hay más. Es decir, había algo en la creación de ese animal que despertaba la atención con respecto a otros, inclusive cuando Adán le puso el nombre a todos ellos. Dice, y entabló conversación con la mujer. Y veis que va directamente al centro del pensamiento que Dios había puesto en la mente de ellos, pero a través de un engaño. Esto significa que cuando la raza humana fue creada, ya existía el mal en seres creados por Dios. Esta sería la primera de las escenas de magia de la historia. Utilizar a un animal como un elemento para llamar la atención del que sería finalmente el enemigo de Dios que viene a destruir la obra que Dios había diseñado. Y entra directamente con esa mentira en la conversación con Eva, con la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Inmediatamente la mujer contestó a la serpiente, no. Podemos comer de todos los árboles del jardín y solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo, bajo la pena de muerte, es decir, bajo la idea de que moriréis. Aquí hay un problema que en el mundo en el cual vivimos nosotros tenemos que divisar de forma especial. Ponernos a razonar con el enemigo de la vida, con el enemigo de Dios, es entrar directamente bajo sus perspectivas. La historia hubiese sido muy distinta si la primera pareja se hubiesen ido a refugiar en Dios para preguntarle qué era aquello que tanto les sorprendía. Pero se pusieron a discutir sobre Dios con aquel fenómeno paranormal que estaban viviendo en ese instante. Y ahí radicó fundamentalmente el problema. Solamente del árbol que está en medio del huerto del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo, bajo pena de muerte. Y inmediatamente la serpiente replicó, nada de pena de muerte. Es decir, no moriréis. La historia la conocemos, la historia que presenta aquí es invadir la soberanía de Dios. Lo que pasa, le dice la serpiente, es que Dios sabe que cuando comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios, versados del bien y del mal. En esta corta conversación van a aparecer los 5 pilares fundamentales de lo que son las religiones falsas. 5 pilares que tenemos que reconocer para diferenciar entre la religión de Dios y la religión del enemigo de Dios. En primer lugar, le dice que no, que si comen serían como dioses. Es decir, que el hombre tendría la divinidad de forma natural. En segundo lugar,
Dice, no moriréis. Inmortalidad, reencarnación, transmigración del alma. Todos esos conceptos que ha conseguido situar encima de casi todas las religiones del mundo, que van en contra del diseño de Dios, porque la creación marca la diferencia entre Dios y los seres creados. Vuestros ojos se abrirán. Ocultismo, esoterismo, espiritismo. Qué pena que la primera pareja no se plantearan abrir los ojos sobre qué. Si en su objetivo estaba Dios, si en su horizonte estaba el Dios creador. Pero veis que son propuestas que se hacen conocedores del mal y del bien. Pero lo que no le dijo es que no podrían volver a vivir en el lugar donde estaban, sino que habían conocido el bien y ya la pasarían a, a unas circunstancias diferentes. Y por último, no hay un Dios creador que se revela al hombre, porque esa función la quiere asumir el enemigo de Dios. Y esta fue la propuesta que se le hace a la primera pareja. Y a partir de aquí, se han desprotegido, se han quedado vulnerables y comienza el problema de la humanidad. Entonces, la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver y deseable para tener acierto. Tomó fruta del árbol, comió y se la alargó a su marido, que comió con ella. Aquí tenemos el primer pecado que aparece en la Biblia. El primer pecado fue romper la relación con Dios para establecerla con un ser creado. Y finalmente pensaron que necesitaban más conocimiento, más sabiduría. Y llegaron a pensar que el árbol que pertenece al tercer estamento de la creación podía ser lo que les permitiera acceder a un estado superior al que habían sido diseñados con la creación. El árbol había sido diseñado por Dios para que estuviese sometido al control del ser humano, crecer, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgar sobre toda la creación. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que su situación había cambiado de tal manera que habían perdido ese diseño divino, que habían perdido la creación, habían perdido la imagen de Dios. Dice, entrelazaron hojas de higuera y se las pusieron por cinto. Oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín tomando el fresco de la tarde. Y fijaos, aquí empezamos toda una serie de ruptura de relaciones que van a marcar definitivamente la existencia de la raza humana hasta que vuelva por segunda vez y restaure la imagen de la creación en cada uno de nosotros. ¿Qué hacen primeramente? Del ser creador que había caminado con ellos, que le había enseñado en el primer sábado de la creación todo lo maravilloso de su obra. Se escondieron entre los árboles del jardín para que el Señor no los vea. Y es a partir de aquí cuando comenzamos una búsqueda incansable de parte de Dios hacia el ser humano.
el ser humano se esconde y Dios va a su encuentro. Pero el Señor los llamó y le dijo, ¿dónde estás? Esta pregunta no es una pregunta que se haga para que tenga que ser respondida por Dios, sino que tiene que ser respondida por la propia pareja. ¿Dónde estáis? No se refiere a un lugar geográfico, se refiere dónde están ellos desde el punto de vista de la entrada del pecado. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Él le contestó, te oí, te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. De nuevo, la palabra desnudo se emplea como concepto de haber perdido esa imagen de Dios. No creo que el contexto pueda ser la desnudez desde el punto de vista físico, sino integral, haber perdido esa imagen de Dios. ¿Y quién te ha dicho que estás así? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me alargó el fruto y comí. El primer elemento que aparece es el miedo personal. En segundo lugar, la ruptura de relación entre él y ella. Él ya no asume su responsabilidad, sino que se la pone en manos de ella. Y la respuesta de ella va a ahondar todavía más en la ruptura de relaciones. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Veis que el problema se va trasladando de un ser a otro. Se rompe la relación con Dios, se rompe la relación con uno mismo, se rompe la relación con los demás. Y finalmente, dijo Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho eso? Dice, no serás bendecida tú entre los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Eso quiere decir que de alguna manera era un animal que podía volar, que podía tener una situación que nosotros no podemos ni imaginar. Simplemente sabemos cómo va a quedar. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Y hay una promesa maravillosa, que es lo que nos va a ayudar a comprender cómo Dios va a resolver los problemas de la humanidad a partir de este momento. Dios solo tenía una intención, rescatar al ser humano de sí mismo. Y es esa primera promesa de Dios. Pongo hostilidad entre ti y tu mujer, entre tu linaje y el suyo. Él herirá tu cabeza cuando tú hieras tu talón. A partir de ese momento, aunque las consecuencias de la entrada del pecado ya no eran parables hasta que Jesús vuelva, el Señor estará siempre preocupado para que la relación entre los seres humanos y la tierra pueda tener una enemistad permanente hasta el momento de la restauración. El versículo 16 es un versículo que está solo
en el texto bíblico y que me gustaría que pudiésemos reflexionar sobre él, porque nos vamos a encontrar con una idea que resulta bastante importante y que no siempre le damos la importancia que tiene. ¿Qué dice realmente el texto? Fijaos, dice, y sobre la mujer dijo, aumentará tu dolor y tus partos en dolor criarás a los hijos y tu hombre tu deseo y él gobernará en ti. Aquí tenéis una traducción palabra por palabra. Después de que se vieran afectados por la desaparición de la imagen de Dios. La primera mención que el texto nos hace es entrar precisamente, entrar dentro de la pareja. ¿Cuáles serían las relaciones en un mundo de pecado? Qué pena que los lectores de la Biblia, cuando hablan de la pareja, se vayan a textos muy lejanos en el tiempo, como las epístolas de Pablo, por ejemplo, cuando tenemos que resolver todavía cuál es el comienzo del problema. Tuvieron miedo, rompieron la relación con Dios, rompieron la relación consigo mismos, se echaron la culpa mutuamente y eso llegaría a dos aspectos fundamentales que tienen que ver con el crecer y multiplicaos y que tienen que ver con el ejercer dominio sobre la creación. Y aparece un fenómeno que sigue estando todavía patente y que sigue existiendo y que con el paso de los siglos, la inmensa mayoría de personas siguen dando como vigencia, cuando en realidad no fue nunca el plan, el plan de Dios. La primera parte tiene que ver con la descendencia. Es decir, aparecerá el dolor, te aumentará tu dolor, es decir, algo que ellos no conocían, y los hijos, que era el proyecto de Dios para ellos, crecer, multiplicados y llenar la tierra, se introduciría como parte de ese dolor, de ese cambio físico que se produciría en la mujer a la hora de tener a sus hijos. Pero desde el punto de vista moral, hay una segunda opción, que es la que yo quiero resaltar en el día de hoy, porque finalmente es el estado permanente de ruptura de relación dentro del matrimonio. En ese momento, ella necesitará ser amada y él ejercer control sobre ella. No podemos pasar por encima de este versículo sin situar convenientemente todos los aspectos que tienen que ver con el proyecto de Dios. Dios, como hemos visto en los dos capítulos anteriores, Dios no puso a uno por encima del otro. A los dos les dio la imagen de Dios, a los dos les dio la capacidad de llevar una vida en igualdad de propósito y complementariedad de funciones. Sin embargo, tal y como nos dice el texto que estamos leyendo, él terminará aplicando de forma incorrecta la imagen de Dios y consiguiendo, sobre todo, ejercer una autoridad sobre su esposa que nunca fue otorgada por Dios y que nunca estuvo autorizado a ello.
ningún texto de la Biblia posterior al relato de la creación podrá marcar la diferencia entre él y ella dentro del diseño del mundo de la pareja. Me parece un drama realmente espectacular las consecuencias de la entrada del pecado. A partir de ahora, a partir de este momento, dos situaciones se darán: la del dolor y el intento de sumisión de la mujer por el hombre. Pero en el primer plan de Dios no fue así. ¿Qué podemos extraer de un texto como este? En primer lugar, todas las fases de lo que sería las religiones falsas. Querer pasar de criatura creada a ser semidioses. Esa fue la propuesta de la serpiente. Pero esa propuesta está vacía de contenido, porque solamente podemos ser raza creada y criaturas engendradas por nuestros padres. Y cuando la vida pasa, pasamos al descanso, esperando una solución por parte de Dios, porque nosotros no podemos resolver para nada ese problema. Y no olvides, cuando no tratas o cuando no se trata con nuestra compañera de viaje según el proyecto de Dios, no estamos nada más que marcando la diferencia de lo que significó borrar la imagen de Dios en el ser humano. Tendremos ocasión de ir viendo más adelante cómo se puede ir restaurando de forma consciente esa imagen y siempre estará relacionada con tratarnos de forma correcta los unos a los otros. Y fue inevitable que de ser hijos del Dios, del Rey de Reyes, pasáramos a mendigos de nuestra propia realidad. Y esa es la idea fundamental que hemos tratado en el programa de hoy. Y no olvides, si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que restaurar la imagen dentro de tu matrimonio, tal y como Dios la diseñó. Y no dejarnos influenciar por teologías extrañas, ni por sistemas de diseño divino y políticos que no tienen nada que ver con la Biblia. Nos encontraremos en el próximo programa, estaremos juntos y podremos disfrutar de esa obra de Dios en nuestra vida. Nos encontramos. Pues cantamos el himno final y después oraremos. Cantemos.
Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, todas las bendiciones que tú nos bendices. Gracias, Señor, porque podemos tener este conocimiento, Señor, de tu palabra para la gloria y honra tuya. Gracias, Señor, porque tú estás deseando que nuestros corazones se restauren y que podamos sentirnos, Señor, especialmente dirigidos por ti. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en el próximo programa. Thank you.